Y vamos con la tercera charla de este ciclo de charlas de parte de la Unión Europea con Micaela Mantegna, que además de ser mi amiga, es muy grosa, sabe sobre ética, inteligencia artificial. Escribió este libro que es Artificial, Creatividad, Inteligencia Artificial y Derechos de Autor, que si quieren aprender o saber sobre inteligencia artificial, pero desde las bases, no el clickbait y lo que todo el mundo está diciendo, sino cómo se inició, cuáles son sus dificultades, hacia dónde va a ir, este texto es imprescindible. Así que hoy va a estar hablando con nosotros sobre de la inteligencia artificial al metaverso. Te lo cuento en memes. Un aplauso para la gran Mica Mantegna. Buenas. Vamos a agarrar ahí el micro que se cae. Gracias, Emi. Amiga, es un placer estar acá con todos ustedes en el escenario. Están dando la presentación, fantástico. Estamos todo bien, la tecnología no nos falló. Bueno, la idea es un poco contarles quién soy yo y por qué estoy hablando de estos temas. Entonces, un poco mi trayectoria, porque generalmente pasa y dicen esto, abogamer, abogada, ¿qué tiene que ver con tecnología o con inteligencia artificial? Parte de las cosas que he hecho durante este trayecto, soy TED Fellow. TED todos los años elige 20 personas alrededor del mundo que están hablando sobre temas de activismo y futuro para que presenten en el escenario mayor de TED. Soy miembro del foro del metaverso en el Foro Económico Mundial y soy investigadora en el Berkman Klein Center de la Universidad de Harvard, donde hace muchos años lidero el equipo, el working group de videojuegos, XR policies e investigación sobre IA. Otra cosa no menor, bueno, también soy parte del Chatham House AI Task Force, que estamos investigando los impactos sociales de la tecnología de la IA en la sociedad. Y otras cuestiones también. Tuve la suerte el año pasado, en marzo del año pasado, de que OpenAI me convocara para ser parte del Red Team externo que probó el modelo de DALL-E 2 antes que nadie. O sea, pudimos acceder a ese modelo antes que nadie y darles nuestra devolución como investigadores. Todo esto porque yo había escrito este libro, Inteligencia Artificial, IA Generativa y Copyright. Y se imaginan, bueno, yo llevaba más de 7 años investigando este tema y se imaginan lo que pasó en el 2023. Inteligencia artificial generativa, arte, artistas enojados por todos lados, lío, debacle y destrucción, y este es el estado actual que tenemos. Entonces, de 2017 al 2023 podemos decir que pasaron bastantes cosas. La propuesta para hoy, para ustedes, era contarles un poco el resumen de todos estos años de investigación a través de esta consigna, de decir, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial, el metaverso y la ética con una piedra? Y yo les prometo que tiene correlación, tiene coherencia, todavía no estoy loca todavía. Entonces tenemos que irnos un poquito más atrás y pensar, por ejemplo, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues si vamos a hablar de la ética y el impacto social, hay que definir este concepto y pensar qué es la inteligencia artificial. Vamos a hacer una aclaración, que hay muchos enfoques, hay muchas técnicas, y la técnica que más auge tiene ahora, que es la del aprendizaje automático o aprendizaje basado en datos, para mí la forma más sencilla de explicarla es como si pensáramos en un sistema digestivo. Entra algo y sale algo, y en el medio pasan cosas, ¿sí? Podemos pensarlo como esta cuestión de una caja negra en la cual entran datos, hay unos procesos que nos permiten predecir o clasificar información y ahora, a través de las técnicas de inteligencia artificial generativa, también generar nueva información. Entonces, una frase que a mí me encanta para explicar esto y resumirlo es que la inteligencia artificial mira al pasado para tratar de predecir al futuro. Hasta acá venimos todo bárbaro, sencillo, parece hermoso, pero acá yo ya les empecé a poner algunos de los problemas que se generan cuando tenemos este recorte de miradas sobre los datos. Empezamos a crear burbujas de filtro, empezamos a crear cámaras de eco, todos los problemas que vemos hoy en Internet sobre la desinformación. Y esto tiene que ver por cómo recortamos e interpretamos los datos. Entonces, podemos decir que los datos son el alimento de la inteligencia artificial en los sistemas de aprendizaje automático. Entonces, así como teníamos estos inputs, nuestros ingredientes, tenemos un proceso que podría ser como una secuencia o una receta y tenemos un resultado. Entonces, tenemos huevos, harina, frutillas, después una secuencia de pasos
que más o menos adiviné porque yo no sé cocinar, así que supuestamente así se hace una torta. Pero bueno, si alguien puede corroborar, creemos que es así. Y el resultado final sería una torta, ¿sí? Todo perfecto. Ahora, así como nosotros somos lo que comemos, los sistemas de inteligencia artificial también. Porque si los alimentamos con datos que no son de calidad o no son los datos adecuados, es decir, si cambiamos los ingredientes de esta torta, el resultado es completamente diferente. Entonces es lo que se suele llamar sistemas garbage in, garbage out, porque si entra basura, sale basura. Entonces si yo cambio los ingredientes y en vez de poner frutillas pongo una vela de frutilla, claramente no voy a tener el mismo resultado. Por eso es que algunos investigadores propusieron crear como estos labels, como estas etiquetas para los datasets, para que podamos tener información nutricional sobre cómo se están alimentando estos sistemas. ¿Y cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial? Porque ahora sabemos que es un tema que se ha puesto como muy fuerte, hablar de qué pasa con la inteligencia artificial y cuáles son los peligros. Entonces, nosotros vivimos como en una sociedad de la atención en la cual permanentemente los sistemas informáticos, digitales, tratan de captar lo que pensamos y nuestra atención y nuestra mirada. Cuando nosotros interactuamos en Internet, vamos dejando como un caminito de migas de pan en el cual nuestra información, nuestro recorrido, crea puntos de datos que cuando son interpretados en su conjunto pueden dar información muy valiosa sobre nosotros. Los dispositivos que usamos, los dispositivos conectados, todo lo que es smart, registran esa información y a través de estos modelos se crean inferencias sobre nuestros gustos, nuestras preferencias y un montón de más de información. Entonces, cuando se piensa en el peligro de la IA, la imagen siempre era esta, el robot, el Terminator, que nos va a venir a destruir. Y en realidad, para mí, los peligros de la IA son mucho más sutiles, que es, ¿qué pasa cuando los sistemas están funcionando mal y no sabemos que están funcionando mal? Y, por ejemplo, así como veíamos recién lo de la torta, que era un ejemplo re sencillo, ¿qué pasa cuando la información que estos sistemas se alimenta está sesgada o es discriminatoria? Los resultados de estos sistemas van a tener esos sesgos discriminatorios. Entonces, por ejemplo, acá cuando nosotros buscamos en un generador de imagen la imagen o ponemos en el prompt la imagen familia rica, familia pobre, vemos que está reforzando el estereotipo de pobreza y riqueza y el estereotipo de familia, porque vemos que es una composición de una familia muy particular. ¿Qué ven en esta imagen? Esta imagen le preguntamos a un sistema de IA generativa que nos diga la persona más bella del mundo. ¿Notan algo en el estereotipo de belleza? Mujeres y todas caucásicas, ¿sí? Entonces, esto que veíamos tan sencillo en la receta, en los ingredientes, es algo que cada vez se va volviendo más complejo cuando los sistemas empiezan a actuar en la sociedad. Y nosotros también empezamos a ver el impacto que esto tiene en cómo nos comportamos. Porque ¿cuántos de ustedes cuando se sacan una selfie o escriben un texto piensan en si al algoritmo de Instagram le va a gustar, cómo va a rankear? Y la gente que trabaja profesionalmente de esto en redes piensa mucho qué texto va a poner o qué palabras va a usar para tratar de que el algoritmo lo castigue o no lo castigue o suba el posteo, ¿sí? Entonces empezamos a comportarnos, casi como el perro de Pavlov, reaccionando a lo que el algoritmo quiere. ¿Qué quiere el algoritmo? Y los riesgos son súper reales. Hay gente que ya por cuestión de cómo los filtros nos muestran, trata de operarse para parecerse a esos filtros. Y hay otros riesgos que empezamos a ver cada vez mucho más presentes en la sociedad, que es, por ejemplo, trabajadores cuya performance es evaluada por modelos de inteligencia artificial, entonces terminan siendo despedidos directamente por un algoritmo sin intervención humana. O, ¿cuántos de ustedes vieron Black Mirror? El capítulo donde a la gente le ponen puntos, ¿sí? Bueno, eso que parece súper distópico es una realidad en China en la cual los ciudadanos tienen una categoría social y dependiendo de la categoría que tienen es las cosas que pueden o no pueden hacer. Y entonces, en vez de pensar en ese Terminator que venía del... No les estoy spoileando la película porque es re vieja, pero ese Terminator que venía del futuro y buscaba a John Connor por toda la ciudad, en realidad hoy Terminator basta con que se siente en una computadora y localice más o menos dónde John Connor se está sacando la selfie, ¿sí? Entonces, el peligro no es el robot, el peligro es la vigilancia y el estado de vigilancia que se crea. Y hay otro riesgo también un poco más escondido, que es ¿quiénes soportan estos sistemas de inteligencia artificial?
Entonces, cada vez que nosotros subimos contenido o subimos fotos, detrás de esto hay seres humanos muchas veces viendo contenidos violentos o contenidos pornográficos para tratar de mantener sanas esas redes y esos contenidos. Gente sumamente precarizada, particularmente en países del tercer mundo. Entonces, tenemos esto, que nos prometieron que la IA iba a venir a mejorar a la humanidad. ¿Y en dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Porque también les prometí que iba a hablar del metaverso. Y del metaverso es como que no hay una definición, depende a quién le preguntás, depende qué postura filosófica tengas sobre esto, pero podemos pensar en el metaverso como un sistema complejo, porque tiene que ver con convergencia de tecnologías, va a ser en parte redes sociales, va a ser en parte elementos del gaming y de videojuegos. Pero ¿qué tiene que ver con la inteligencia artificial y la IA generativa? Que en definitiva van a ser mundos virtuales en los cuales vamos a estudiar, navegar, trabajar, educarnos, que van a necesitar contenido. Y ese contenido se va a crear mucho usando inteligencia artificial generativa, con todos los problemas que ya vimos recién de cómo repite y replica estereotipos. Entonces, estamos viendo que la tecnología corre antes de caminar. Por eso hoy estamos viendo muchos pedidos de regulación en cuanto a los sistemas de inteligencia artificial y en muchas cosas son sistemas que ya vienen trabajando hace mucho y que ya están incluidos dentro de la sociedad. Entonces, no quiero terminar con el mensaje bajonero o depresivo, pero ¿está todo perdido en la era de la inteligencia artificial? ¿O por qué tenemos que hablar de ética todavía? Y para esto es interesante ver que hay propuestas de legislación que lo que están tratando es como decir, bueno, no toda la inteligencia artificial se usa de la misma manera, entonces tenemos que pensar en sistemas que son más riesgosos y en sistemas que son menos riesgosos, y en algunas cosas darle luz verde y en otra cosa directamente decir esto atenta contra los derechos humanos y no deberíamos emplearlo. Como por ejemplo sistemas biométricos que reconocen si una persona, o dicen, porque esa es la premisa que los sistemas fallan, dicen si una persona va o no a reincidir. Y entonces mi provocación hacia ustedes es, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Porque parece que esto de la ética es algo que tienen que discutir los filósofos o la gente de compliance en las empresas o legales. Y acá estamos en un ambiente en el que todos ustedes o trabajan con tecnología o van a trabajar en tecnología o son usuarios de la tecnología. Entonces, para mí la forma sencilla de explicar la ética es pensar que es el arte de tomar buenas o malas decisiones. Decisiones que pueden generar un beneficio o un riesgo. Entonces, desde nuestro lado podemos dejar de usar ChatGPT como un oráculo, dejar de pensar en estos sistemas como algo infalible. Y les prometí que íbamos a hablar de la piedra y cómo se relacionaba. La piedra fue una de las primeras tecnologías que tuvimos como seres humanos. La piedra puede ser una flecha, pero también puede ser un puente. Una porción de una piedra es un granito de arena en una playa. Muchos granitos de arena unidos juntos y trabajando son una playa. Entonces, aunque nos parezca que nuestros actos son pequeños, ese acto es una piedra en el agua que se expande. Entonces, este es un meme para la gente más grande, que se acuerda de la película Jurassic Park, pero si se acuerdan de la teoría del caos. La teoría del caos decía que una mariposa aleteaba en Tokio y llovía en Nueva York. ¿Por qué? Porque pequeños actos pueden tener grandes consecuencias. Entonces, aunque no parezca que lo que estamos haciendo es pequeño, esta es la forma en la que vamos a pelear, con nuestra piedra y la amabilidad y pensando cada acto de cómo construimos la tecnología. Muchas gracias.